Hello kids, today's video is about question tags. ¿Qué son las question tags? En español son más conocidas como preguntas muletilla y dice que tienen la intención de pedir la opinión o aprobación del interlocutor, o sea, la persona con la que estás hablando. En español equivalen a esa terminación que nosotros usamos cuando hacemos una pregunta de ¿juegas fútbol? ¿Verdad? ¿Juegas fútbol? ¿No es así? ¿Juegas fútbol? ¿En serio? Estas son las terminaciones que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos unos ejemplos y el primero dice, You eat meat, don't you? Comes carne, ¿verdad? She doesn't like to dance, does she? A ella no le gusta bailar, ¿no? Alex and Sergio are friends, aren't they? Alex y Sergio son amigos, ¿no es verdad? Estas terminaciones pueden ser reemplazadas con cualquiera de estas que ustedes ven acá, ¿verdad? ¿No es verdad? No, no es así y en serio. Pueden usar cualquiera que ustedes quieran en las oraciones que ya fueron mencionadas acá o en cualquiera que ustedes hagan. Ahora, tenemos algunas reglas gramaticales en las question tags. La primera de ellas dice, para formar las question tags, utilizaremos el auxiliar de la frase principal y su sujeto. Si la oración es afirmativa, la question tag sería negativa y viceversa. Esto quiere decir que si nuestra oración está en afirmativo, nuestra pregunta sería negativa. Y viceversa, si empieza con negativa, seguiría con afirmativa. Vamos a hacer el primer ejemplo con afirmativa a negativa. Tenemos el primero que dice, Fred is really funny, isn't he? Estamos hablando de Fred, que el sujeto es he. Siempre vamos a usar el mismo sujeto del que estemos hablando en nuestra primera oración. Y auxiliar, cuando acá menciona auxiliar de la frase principal, esta es nuestra frase principal. De acá hasta donde llega la coma. Esa es nuestra frase principal. Y dice, Fred is really funny. Nuestro auxiliar en este caso es is, nuestro verbo to be. Fred is really funny. Y nuestra segunda regla dice que si empieza en afirmativa, nuestra oración debe terminar en negativa. Por lo tanto, si acá tengo is, este is se convierte a isn't. Fred is really funny, isn't he? ¿Y recuerdan por qué estamos usando he? Exacto, porque Fred es él. Nuestro segundo ejemplo dice, Paula can help you, can't she? Nuestro auxiliar en esta segunda oración, ¿cuál sería? Muy bien, can. Nuestro sujeto es Paula, que sería she. Si tengo el can afirmativo, entonces lo voy a poner negativo, que sería can't. Paula can help you, can't she? Nuestro tercer ejemplo dice, Ron likes pizza. Doesn't he? Ron tiene como sujeto he. Y likes doesn't. ¿Por qué? Porque es una oración en presente simple. Y recuerden que en presente simple los auxiliares que usamos son do, does, don't y doesn't. En este caso, nuestra oración es afirmativa. Por lo tanto, se convierte negativa nuestra pregunta. Doesn't he? Muy bien. Continuamos con el ejemplo de negativas a afirmativas. Dice la número 1, Oliver isn't a doctor, is he? ¿Se dan cuenta? Ahora empezamos con el verbo to be en negativo y se transforma a positivo. Oliver isn't a doctor, is he? Oliver es él, por lo tanto usamos
he. El segundo ejemplo dice, Dora can't play the piano. Can she? Dora es ella, por lo tanto usamos she. Y can't, que es negativo, se transforma a positivo. El tercer ejemplo dice, Your dad doesn't speak English. Does he? Your dad, tu papá. ¿Quién es tu papá? Él. Por lo tanto, usamos he como sujeto y doesn't, que está en negativo, pasa a afirmativo, a does. Tenemos una excepción que está acá, que dice con el verbo to be. Recuerden que el verbo to be es am, is, are. Con el sujeto I, o sea, el sujeto en primera persona, que es yo, y en oraciones negativas se usa aren't en la pregunta. Esto quiere decir, acá tenemos el ejemplo. I am not wrong. Am I? Esta es una oración negativa. ¿Por qué? Porque acá tengo mi negación, pero pasa a afirmativo. Am I? Pero ¿qué pasa si tengo una oración afirmativa y tengo que pasarla a negativa? Aquí es donde en vez de usar am not, usamos aren't. Esta es una regla gramatical, ¿ok? I am wrong. Aren't I? I am wrong. Aren't I? Es la única ocasión en la que van a usar aren't con la primera persona de los sujetos. En las question tags también usamos el tiempo pasado. Acá tenemos 3 ejemplos. You did your homework, didn't you? You es mi sujeto, por lo tanto contesto con you. Did es mi auxiliar, afirmativo, por lo tanto contesto con didn't, mi auxiliar en negativo. Es el mismo auxiliar que estoy usando, pero de afirmativo recuerden que se pasa a negativo. You worked here, didn't you? ¿Cómo me estoy dando cuenta que en esta oración tengo pasado? Porque mi verbo termina en ed. Muy bien. Mi terminación me está indicando que esta oración está en pasado. Por lo tanto, tengo que contestar con el auxiliar de pasado. Como mi oración aquí está en afirmativo, mi pregunta y mi auxiliar tienen que estar en negativo. Por eso tengo didn't. En la última dice, she didn't play soccer. Did she? She es mi sujeto. Contesto con she. Pregunto con she, perdón. Y didn't está en negativo y pongo did en afirmativo. Por último, tenemos los ejercicios. Ustedes van a poner la question tag que vaya en cada espacio en blanco. Tenemos 6 oraciones. Ustedes tienen que resolver las 6 y me las van a enviar vía Edmodo. ¿Ok? Thank you and bye.